Nuevamente, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta noche para nuestra clase el día de hoy, para nuestro curso La Ley y el Evangelio, nuestra lección número 3. La lección número 3 que nos vamos a enfocar en el primer y el segundo mandamiento, parte de la tarea que había pedido que prepararan para el día de hoy. Les saludo, les doy la bienvenida y me alegro mucho de poder compartir este tiempo con ustedes. Empezamos el día de hoy con una oración. Y oramos. Querido Dios Todopoderoso, perdónanos por no ponerte en primer lugar en nuestras vidas. Perdónanos por no acercarnos a ti en oración tan continuo como debemos. Perdónanos, Señor, por no usar tu nombre como lo debemos. Te agradecemos por enviar a tu Hijo a hacer esas cosas perfectamente por nosotros, como nuestro sustituto perfecto y para salvarnos del castigo que merecemos por nuestros pecados. Somos perdonados por medio de la sangre de tu Hijo. Ayúdanos a vivir en el gozo de tu salvación cada día de nuestras vidas y en el nombre de Jesús oramos esto y muchas cosas más. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy, ¿qué vamos a ver en esta hora, en esta clase juntos? Vamos a repasar y analizar el primer y segundo mandamiento, que fueron los mandamientos que dio Dios y qué significa el primer y el segundo mandamiento en nuestras vidas. Y luego vamos a repasar el uso correcto y la aplicación práctica de estos dos mandamientos en la vida del creyente, qué significan para nosotros y cómo lo aplicamos y cómo podemos vivir obedeciendo la ley de Dios de una forma correcta, apropiada y práctica. Comenzamos con las preguntas que les había pedido que prepararan para nuestra clase el día de hoy. ¿Cuál es el primer y segundo mandamiento y qué protegen estos dos mandamientos? ¿Qué protege Dios con estos dos mandamientos? Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Eh, ya voy a bajar la mano. Ok, perfecto. Aquí el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento: no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Y qué protege Dios con estos mandamientos? El primer mandamiento protege que es el único Dios que tenemos que adorar y glorificar. Él es el Dios verdadero, el yo soy, Yahvé. Y el segundo mandamiento protege el sentido correcto del nombre del Creador de todo el universo, que su nombre merece nuestra sumisión y respeto. Es el único nombre donde hay salvación. Jesús, Dios salva. Jesús significa Dios salva. Por lo tanto, el nombre de Jesús ya es en sí mismo una oración de invocación y o de acción de gracias. Y aquí lo remito a Isaías 43. Un momentico, déjeme buscar aquí Isaías 43. Dice la Biblia, ya, ajá, Isaías 43. Dice Reina Valera: voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová. Biblia textual, cuarta edición. Una voz que grita en el desierto: allanar el camino de Adonai. Y la Biblia de las Américas dice: una voz que clama, preparar en el desierto el camino del Señor. Y aquí nos hace ver que en sus tres formas que tiene Dios y el nombre tan sublime que es el nombre del Señor, pues Juan el Bautista iba a preparar el camino del Señor, preparar el camino de Adonai, que es la pluralidad de Dios. Para eso esos son los dos mandamientos principales y eso es lo que hay que defender. Muy bien, Raúl, excelente.
El primer mandamiento, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, el cual protege la gloria del único y verdadero Dios. Y el segundo mandamiento, que es: no tomarás o no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que protege el nombre divino de Dios. ¿Qué quiere Dios que hagamos con nuestras vidas, con estos mandamientos? Es lo que vamos a hablar el día de hoy, qué significan para nuestras vidas ambas cosas. ¿Qué quiere Dios que hagamos con estos dos mandamientos? Lo siguiente: Dios quiere que temamos, amemos y confiemos en Él sobre todas las cosas. Pensamientos que Raúl compartió con nosotros hace unos minutos. Quiere que temamos, quiere que amemos y quiere que confesemos, que confiemos en Él sobre todas las cosas. Nombre de Dios es todo lo que Él revela acerca de sí mismo en las Escrituras. Cuando nosotros hablamos de quién es Dios y cuál es su nombre, la única forma en la que podemos conocer a Dios es por medio de cómo Él se revela en su propia palabra. Y por eso leemos la Biblia y por eso leemos el Antiguo Testamento, para entender cuáles son sus nombres, cuáles son sus títulos y cuáles son sus significados. Cada nombre enseña algo acerca de Él. Por ejemplo, el Hijo de Dios recibió el nombre de Jesús, como Raúl acaba de mencionar, porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Esto lo encontramos en Mateo 1, versículo 21. Dios se ha revelado como el Dios que nos salva completamente y plenamente sin ningún trabajo de nuestra parte. En otras palabras, nosotros no hacemos nada para salvarnos, pero Dios se reveló como el Dios que hace todo para salvarnos a cada uno de nosotros. Podemos encontrar esperanza en esa verdad salvadora. El cuerpo de la clase el día de hoy vamos a discutir y vamos a hablar y vamos a conversar sobre qué significa en nuestras vidas el temer a Dios, el amar a Dios, el confiar en Dios y ponerlo siempre en el número uno en nuestros lugares, en nuestros corazones. Jesús, tienes tu mano levantada, adelante. Bien, buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Los 10 mandamientos, que también se le conoce como el decálogo, ¿no? Dígame, corrígame si es así o no. Correcto. El decálogo. Bueno, yo veo ahí que hay los dos mandamientos, hay dos partes, ¿no? Una que tiene que ver con Dios, la otra que tiene que ver con nosotros. Por lo menos lo que tiene que ver con Dios es que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Y el nombre de Dios, porque es sagrado, no tomarás el nombre de Dios en vano, no te hagas imágenes, no te inclines a ella, no la adores, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre la primera, segunda y tercera generación, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Y lo que tiene que ver con el prójimo, honrar a tu padre, a tu madre, todos esos mandamientos que están ahí se repiten en el Nuevo Testamento, pero ahí el día de reposo, el día sábado, es que no se repite, porque en el Nuevo Testamento vemos allí que entonces es el primer día de la semana que toman la iglesia como un memorial de la resurrección de Jesús. Entonces yo ahí lo que quiero es saber por qué cambia el sábado y por qué no se repite el sábado ya en el Nuevo Testamento, sino el día primero de la semana, el domingo. Pero estamos claros de que todo lo que dice allí en la ley del decálogo se repite en el Nuevo Testamento. El Señor dividió los 10 mandamientos en dos: amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es mi acotación. Muy buena aportación, Jesús. Muchísimas gracias por la explicación. Nuevamente en este curso, que son 8 semanas, vamos a hablar sobre los 10 mandamientos en su totalidad. Vamos a hablar sobre cada uno. El día de hoy nos vamos a enfocar solamente en el primero y segundo mandamiento. Mientras seguimos en nuestras clases juntos en estas siguientes semanas, vamos a discutir esos temas sobre qué significa cada mandamiento, qué significa en nuestras vidas, por qué tenemos que seguir estas cosas, por qué no tenemos que seguir estas otras cosas, etcétera, etcétera. La clase pasada habíamos hablado sobre los 3 tipos de leyes que se encuentran en el Antiguo Testamento: la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral.
Seguimos la ley moral porque se encuentra en el Nuevo Testamento. Hablamos de los tres usos de, de las leyes del Antiguo Testamento y cómo las encontramos en nuestras vidas. Pero por hoy, el día de hoy, por temas de tiempo, solo nos podemos enfocar en el primer y segundo mandamiento. Mientras seguimos en nuestras clases, vamos a tomar y vamos a hablar sobre todos paso a paso. Pero por ahora tengamos referente esto que es un proceso, no los podemos discutir todos a la vez. Nos enfocamos solamente en el primer y segundo mandamiento y con eso continuamos con el cuerpo de nuestra clase. De una forma similar a esta, encontramos como Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, el decálogo, en el monte Sinaí. Se tiene el conocimiento de que se fueron instituidos en dos partes diferentes, en dos rocas diferentes. Dios dio los 10 mandamientos a su pueblo, los israelitas. Aún así, son un buen resumen de muchas cosas que Dios todavía quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos nosotros. Como habían compartido algunos de ustedes ya con sus comentarios, son la ley moral en nuestras vidas. Hay algo en nuestros corazones, algo que nos dice que el no respetar a Dios está mal, que el no seguir y amar a tu prójimo está mal, que el matar a alguien está mal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo en nuestros corazones, está escrita la ley en nuestros corazones que nos mueve a respetarla, a adorarla y a seguirla. Mientras estudiamos estos mandamientos, recordemos que la ley de Dios jamás ha sido una manera en la cual podemos salvarnos por sí solos. Y esto me van a escuchar decirlo durante este curso muchas veces. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que creen que por el seguir la ley de Dios, que por el ir a la iglesia todos los domingos, que por quedar el diezmo, etcétera, etcétera, están un pasito más cerca de Dios. Y la ley de Dios jamás ha sido una manera en la cual podemos salvarnos por nosotros mismos, ni hacer que Dios se complazca más con nosotros, ni tampoco forzarlo a contestar nuestras oraciones de manera más rápida o mejor. La ley nos muestra nuestro pecado para que perdamos la esperanza total en nosotros mismos y miremos a quien solamente no pudo obedecer la ley al 100%, quien es Jesús, que la obedeció perfectamente en nuestro lugar. La ley también nos frena muchos pecados grandes y graves, nos ayuda a identificar y a decir, esto me está pasando y esto no lo quiero hacer. Y por eso agradecemos mucho que la ley existe. Imagínate un mundo, quiero que pienses en un mundo donde nadie se resistiera al hacer las cosas que ellos quieren hacer. El caos y la desesperación total si dejamos que nuestros corazones pecaminosos caminen libremente sin ningún intermediario, sin nadie que nos pare, un freno en nuestras vidas. La imagen no es grata. Finalmente, la ley guía a los creyentes en cuanto a las muchas buenas obras que podemos hacer para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. La ley nos guía para obedecer a Dios de una forma que es de amor y de gratitud, no porque queremos ganar su favor, no porque queremos ganar nuestra salvación, pero porque sabemos que como nos ha dado nuestra salvación, le queremos dar gracias y obedecer y seguir su palabra. Nuevamente, acabo de explicar los tres usos de la ley, no los tres tipos de la ley, que son dos cosas diferentes, pero los tres usos de la ley total, la ceremonial, la civil y la moral, que son el freno, el espejo y el guía. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es Dios y no hay otro. Encontramos solo un Dios en nuestras vidas, en este mundo. Como mencionó el video, este mandamiento significa que no debemos de adorar ídolos de piedra o de madera. Sin embargo, nuestros corazones fabrican ídolos en cualquier momento que no confiamos, amamos o respetamos perfectamente a Dios. Creamos ídolos que son abstractos, no necesariamente un objeto específico. Uno de esos ídolos puede ser el dinero, uno de esos ídolos puede ser el ego o la avaricia o el poder, o uno de esos ídolos puede ser un familiar, una esposa, una novia, los hijos. Idolizamos, ponemos un ídolo, es cualquier cosa que toma el lugar principal
de Dios. Si algo es más importante para nosotros que Dios, entonces quebramos el primer mandamiento. Cualquier cosa que tú pones por encima de Dios es falta del primer mandamiento. Y la forma en la que podemos darnos cuenta de esto es de lo siguiente. Nosotros como seres humanos fuimos creados con la intención de alabar, de adorar, de respetar y de buscar algo para adorar y reverar. Y si ese algo no es Dios, igual estás alabando otra cosa. Si tú no estás adorando a Dios, estás alabando a otra cosa. Si estás alabando otra cosa, no estás alabando a Dios y por lo tanto estás rompiendo el primer mandamiento. Y yo te invito a que pienses y medites en cuáles son esos ídolos en tus corazones, los cuales estás adorando. ¿Cuáles son esas cosas que están yendo por encima de Dios? Y por encima de Dios, pues cuando tú piensas en amar a Dios es respetarlo y seguir su palabra y tener esta relación personal con Él, de hablar con Él, de leer de su palabra, de compartir con su pueblo, con la iglesia, con las personas que Él ha bendecido en tu vida, etcétera, etcétera. Te invito a que pienses cuáles son esos ídolos, cuáles son esas cosas abstractas o físicas, las cuales has puesto por encima de Dios. Este mandamiento es el fundamento principal para todos los otros mandamientos. Todos los otros mandamientos, si tú los rompes, estás rompiendo el primer mandamiento, que es no a los otros dioses, no amarás y respetarás al único Dios. Si tú rompes todos los otros 9 mandamientos, estás rompiendo el primer mandamiento. Es el mandamiento fundamental de todos. Cuando quebramos el segundo mandamiento, también estamos quebrando el primero. Y por etcétera, etcétera, lo mismo con el octavo, con el noveno, etcétera, etcétera. Profesor, yo creo que todo lo que se coloque en primer lugar por encima de Dios es idolatría, que nada puede estar por encima de Dios. Dios debe ser siempre lo primero, que es el primer mandamiento. Amarás al Señor con toda tu mente, toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Entonces, si yo pongo un hijo por encima de Dios, o pongo el carro por encima de Dios, el trabajo, o lo que sea, y eso se llama idolatría, porque todo lo que pone Dios en un segundo término es idolatría. Correcto, correcto, muy bien. Y nuevamente los invito, todos nosotros, porque somos pecadores, somos 100% santos por la redención de Cristo, pero también tenemos un corazón, una naturaleza pecaminosa. Todos nosotros quedamos culpables de este pecado y te invito a meditar y a tener presente, tener esa guía, ese espejo, ese freno en tu vida que te dice cuáles son los ídolos que estás poniendo en tu vida, cuáles son las cosas que estás poniendo por encima de Dios. Es el país donde estás viviendo, el gobierno que te tiene preocupado, es qué vas a comer, cómo te vas a proveer para tu trabajo, para tu vida, para tu familia, qué son esas cosas que estás utilizando más que confiar en el amor de Dios y tener presente su palabra y tener presente esa relación personal que Él quiere tener contigo. Todos nosotros somos culpables de esto, todos nosotros somos culpables y mientras seguimos este curso juntos, vamos a empezar a darnos cuenta y a caer en cuenta de que todos nosotros somos culpables de romper todos los mandamientos que Dios ha compartido con nosotros. Y por ahora nos vamos a seguir enfocando en el primero y segundo. El segundo mandamiento es no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El nombre de Dios es todo lo que Él nos ha revelado acerca de sí mismo en la Biblia. Dios quiere que se use su nombre para buenos propósitos. Nuevamente, Dios es bueno, es poderoso y quiere ayudarnos y quiere que su nombre se utilice solamente para buenos propósitos. Pero tristemente, a menudo, usamos el nombre de Dios para maldecir, para jurar, para decir mentiras, para engañar. No lo invocamos, adoramos ni agradecemos como lo debemos en su amor por nosotros. Como lo debemos en su amor por nosotros, Dios nos invitó y nos envió a su Hijo a hacer esas cosas perfectamente que nosotros no pudimos, a seguirlo perfectamente, a utilizar su nombre perfectamente y a respetarlo perfectamente como nuestro sustituto y para salvarnos del castigo que merecemos.
muchas veces en nuestras vidas, y corríjanme si estoy mal, pero la sociedad de hoy, aunque no crea en Dios y no crea en Jesús, siempre dice, ay Dios, o ay por Dios, o cuando se estresan, o dicen, ay mi Dios, o X o Y motivo, y lo utilizamos como muy casual, como muy pasajero, como que no importa. Pero el nombre de Dios, como es Dios Todopoderoso, merece respeto, merece reverencia, merece adoración y merece nuestro temor, temor de una forma que nos lleva a adorarlo con amor y con agradecimiento, porque es la persona todopoderosa que ha hecho todo por nosotros. No es un nombre que podemos utilizar a la ligera y no es un nombre que debamos utilizar a la ligera, pero lo utilizamos para los buenos propósitos que Él quiere, que es compartir de su palabra, para que a la hora que nosotros utilicemos el nombre de Dios, sea de una forma apropiada y sea de una forma que llegue a los corazones de otras personas con amor, con respeto y con reverencia. Ahora, ¿cuál sería el nombre de Dios? Porque tiene tanto nombre. Jehová, Adonai, Shaddai, Elohim, el gran yo soy, Jesús. ¿Cuál sería el nombre de Dios entonces? Todos, como había hecho, ahí es el comentario, yo no te dije Dios es solo Dios, dije Dios es todo como Él se revela en su palabra. Si Dios dice yo soy el pan de vida es Dios. Si Dios dice yo soy el Shaddai soy yo. Si Dios dice yo soy Elohim, que es en hebreo para Dios, Él es Elohim. Si dice que soy Yahweh, que es bueno, la traducción del Yahweh es un poquito más complicada porque no sabemos exactamente cómo se pronuncia, basado en el hebreo, pero si dice que es Yahweh, decimos que es Yahweh. Si dice que es Adonai, decimos que es Adonai y refleja su personalidad. Y a la hora de personalidad hablo de esa relación íntima y personal que Dios quiere tener con nosotros. Y cuando decimos Dios y cómo utilizamos el nombre de Dios, pues dudo mucho que la mayoría de la sociedad donde nosotros vivimos utilice el nombre El Shaddai, ¿verdad? O Adonai, pero la mayoría de las personas con las que nosotros nos comunicamos utiliza el nombre de Dios y se refiere a solo un Dios solo. Y por eso hacemos tanta importancia y tanta referencia a respetar los nombres divinos de Dios, la adoración de Dios, la forma en la que compartimos de su palabra para representarlo de una forma apropiada, con reverencia, con respeto y con amor. Todos los nombres que acabaste de mencionar, todos los nombres con los que Dios se refiere a sí mismo, Jesús, que es uno de ellos también, no podemos decir, ay Jesús, manito, cualquier cosa, no, o sea, tenemos que tratarlo con reverencia, con respeto y con amor. ¿Sí me hago entender, Jesús? Sí, profesor, muy bien, estoy aprendiendo, pero me gusta esa aclaratoria porque a veces la gente quiere confundir a uno por ahí con que no, nada más que Jesús solo y entonces se meten por ahí, dale por ahí, entonces uno tiene que estar claro de que esos nombres representan su poder, su divinidad y que no se puede tomar en vano y por lo menos yo soy cristiano, yo digo que soy cristiano, pero doy mal testimonio. Me trae la alabanza y gloria al Evangelio, traigo pro y vergüenza. Yo estoy tomando el nombre de Dios en vano, porque no estoy viviendo lo que estoy predicando. Tomo el nombre de Dios en vano entonces. Sí, la aclaración ahí es importante. El tomar en Dios en vano no significa vivir en el nombre de Dios, sino significa a la hora de proclamar su nombre, de no usarlo de una forma que sea para mentir, para beneficiarnos a nosotros mismos, para tomar posesión, malicia o malamente de otra persona, etcétera, etcétera. Es una distinción diferente y los 10 mandamientos todavía hablan de eso. Con el segundo mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano es más específico la hora de tú proclamar el nombre de Dios y respetar el nombre divino de Dios, porque Él es este Dios que es amoroso, poderoso y que hizo todo por nosotros, que merece respeto, alabanza y adoración. Muy buena aclaración, Jesús. Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Profesor, disculpe, hoy la imagen está estática, no ha cambiado para nada, o es más adelante. Gracias, eso es todo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué está en tu pantalla ahorita? Academia Cristo, nada más. No, te quedé mal. Déjame, lo vuelvo a compartir.
Ya pasó 2 veces, ¿se han dado cuenta que ha pasado 2 veces eh, en que por alguna razón la grabación no me deja estar? ¿Qué estás viendo ahora, Raúl? Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo Muy engaño bien, en su boca. muy bien. Me voy a volver aquí rápidamente. Estas son cosas que acabo de hablar, compartir con ustedes. Si en algún momento, mientras estoy enseñando la clase, yo tengo varias dispositivas, en las clases que vienen también tengo varias dispositivas. Si en algún momento ven que me quedé quietico con una, déjenme saber, porque a veces yo estoy aquí cliqueando y pienso que desaparece, pero a veces no. Había compartido estas imágenes hablando sobre los mandamientos, los 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés, sobre el significado de la ley, del freno, el espejo y el guía. Habíamos hablado del primer mandamiento, de no tomarás dioses de piedra o de madera, y que también hace referente a los dioses abstractos. El segundo mandamiento de no utilizar el nombre de Dios, cualquier nombre de Dios con el que Él se refiere a sí mismo, para cosas diferentes que no sean para buenos propósitos, como el maldecir, el jurar, el mentir o el engañar. El jurar es uno que nos pasa bastante cuando decimos te lo juro por Dios, o te lo juro por Dios de que esto fue lo que pasó, y eso lo utilizamos de una forma que no es apropiada, y Dios nunca ha querido que hagamos eso. Con el siguiente de 1 de Pedro 2:22, hacemos referente a que Jesús vivió todos estos mandamientos, toda la ley de Dios la vivió perfectamente por nosotros. Cristo no cometió ningún pecado nunca, ni hubo engaño en su boca. Él habló con la verdad, primeramente porque Él era Dios y era hombre al mismo tiempo, y habló con la verdad, proclamando cómo era que tenía que vivir su vida perfecta para morir para cada uno de nosotros, tener la salvación en los cielos. Vamos a repasar el uso correcto y las aplicaciones prácticas de estos 2 mandamientos en la vida del creyente. Vamos a repasar el uso correcto y las aplicaciones prácticas en nuestras vidas, porque nosotros podemos hablar del contexto general muy bien, pero ¿qué significa en nuestras vidas? Y la primera pregunta que tengo es lo siguiente. Vamos a hablar de esto mientras seguimos. Me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Conocen o saben cuáles son algunos pasajes o verdades bíblicas que muestren que es incorrecto e innecesario orar a la Virgen María o a otros santos? ¿Conocen? ¿Saben? ¿Qué piensan? De algunos pasajes o algunas verdades bíblicas que nos muestran que es incorrecto e innecesario el orarle a la Virgen María o a otros santos. Y puede que esto a algunos de ustedes les tome como que, uy, ¿cómo así? No tengo que darle a la Virgen María a los santos. Podemos hablar de eso también. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿O estás de acuerdo que no debemos orarle a la Virgen María o a otros santos? Déjame cambio la pregunta. ¿Estás de acuerdo de que no hay que orarle a la Virgen María o a otros santos? Les recuerdo, este es un lugar seguro. Estamos aquí conversando y hablando sobre qué dice la Biblia sobre estas cosas. Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Ya que preguntas si hay que orarle a la Virgen o a otros santos, pienso o estoy seguro que no hay que orarle porque el único, bueno, hay un pasaje no recuerdo ahorita cuál es, pero dice que el único que subió al cielo y que está en el cielo fue el que descendió al cielo, que es el Señor Jesús. Y es el único al Padre a través del Señor Jesús a quien tenemos que acudir, y esa es toda la enseñanza de la palabra de Dios, y no debemos acudir a santos o a otras personas porque sería una forma incorrecta, y el Dios es uno solo y celoso. Muy bien, Raúl, excelente. Meditemos en esto, pensemos en esto mientras seguimos teniendo esta conversación. Adrián, adelante, tienes tu mano levantada.
más que seguro, completamente convencido, porque eh, el Señor me ha permitido interpretar su palabra y discernirla. Y nos dice que porque no hay otro intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único. Entonces, por lo cual estoy completamente convencido de que no hay que adorarle eh, o orarle a personas que aún ya han muerto, porque de hecho, el único que vive es Cristo, a la diestra del Padre. Así que, más que de acuerdo, convencido de que no hay que orarle. Muy bien, Adrián, sigamos meditando, hablando en esto. Jesús, tú tienes tu mano levantada. Bien, sí, porque es que me llega a la mente ahora unos versículos bíblicos que ya lo citaron, por cierto, donde dice Pablo a Timoteo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio por todos los pecadores. Y el otro versículo que me llega a la mente ahora es Hechos 4:12, que dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y cuando oramos al Señor, el Señor le enseñó a sus discípulos, cuando oréis, decía así, Padre nuestro que estás en los cielos, y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré, dijo el Señor. Muy bien, excelente. Hagamos referente a estas citas bíblicas. Están en lo correcto. No es necesario y es incorrecto el adorarle y orarle a la Virgen María y a los santos. Vamos a hablar de las distinciones de qué significa. Hay que respetar a la Virgen María y nosotros respetamos a la Virgen María primero porque es la Madre de Dios, ¿verdad? Por medio de ella fue que Jesús vino al mundo. No hay que tratarla mal, así como cualquier otro cristiano, la respetamos y le damos su reconocimiento como la madre que crió y llevó a nuestro Salvador de su niñez, de cuando era un bebé, a niño, a adulto y a hombre. Le respetamos de esa manera, pero no adoramos y no glorificamos y no bendecimos y no veneramos a la Virgen María por los siguientes versículos. Isaías 42:8 dice lo siguiente. Yo soy el Señor, Dios está hablando, este es mi nombre, el Señor, y no daré a otro mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Nadie más merece la gloria ni la alabanza sino Dios. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo al Señor, solo a Dios hay que servirle, no hay que adorarle, no hay que respetar, no hay que glorificar a nadie más, sino solo a Dios. Salmo 50:15 dice, invócame Dios, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Dios hablando sobre sí mismo, invócame, diciéndole a nosotros, invócame en el día de tu angustia, cuando estés preocupado, cuando te pase algo, y yo te libraré y tú me honrarás a mí, Dios. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, el cual acaban de ustedes dar referencia. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, el cual es ¿quién? Jesús. No existe ninguna otra persona que pueda interceder por ninguno más de nosotros, si no es solamente Cristo Jesús. A Efesios 2:18. Por medio de él, Jesús, unos y otros tenemos acceso directo al Padre en un mismo espíritu. Por medio de Jesucristo y su sacrificio, nosotros tenemos acceso directo al Padre y por medio del mismo Espíritu. En otras palabras, ¿por qué vas a crear un muro? ¿Por qué vas a crear una división que es innecesaria? ¿Por qué vas a pedirle a alguien más que ore por ti cuando tú tienes la promesa y la certeza de que al orarle a Dios, Él no solamente va a tomar tu oración, pero la va a escuchar y te va a poner cuidado y te va
no digo bendecir, porque a veces Dios no bendice nuestras oraciones directamente y trabaja de formas misteriosas, pero nos escucha y obra para nuestro bienestar. Dios es el único que merece adoración, glorificación y honra. Y la única forma en la que podemos tener acceso directo al Padre no es por los santos, no es por la Virgen María, pero es por Jesucristo, que es el único intermediario de Dios. En el Evangelio de Mateo, la gente católica también dice que una de esas enseñanzas de la Iglesia Católica es que la Virgen María no cometió ningún pecado en su vida y que era una mujer perfecta. Y en el Evangelio de Mateo, no tengo la referencia aquí, pero muy temprano en el Evangelio de Mateo, cuando el ángel se le aparece a María, María empieza a cantar y empieza a hacer esta oración diciendo que ella necesita un redentor y un salvador. Si tú necesitas un redentor y un salvador, es porque reconoces de que eres imperfecto y que tienes algo malo en tu vida. Y si la Virgen María, y si la mamá de Dios oró esta oración, es porque claramente tenía el reconocimiento de que ella era imperfecta, que había faltado con los 10 mandamientos, así como nosotros hemos fallado y no le hemos quedado bien ante los ojos de Dios. Nuevamente, utilizamos estos versículos para enseñar con amor, para edificar con amor la verdad bíblica sobre el acceso directo a Dios por medio de Cristo, para no romper ese primer mandamiento y darle gloria y honra a alguien que no lo merece, porque el único que merece honra y gloria por nuestra salvación es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Jerónimo, tienes tu mano levantada, adelante. Sí, profesor. Una de las cosas que agarran muchas religiones es que, por lo menos principalmente como los católicos, de que estamos hablando, claro, a María no se le quita el mérito que es la madre de Jesús, ¿ah? Pero no es intercesora entre nosotros, porque agarran aquel pasaje donde la fiesta de Canaán, que dice que María es la que intercedió por nosotros. Y eso no es así, pues, porque Jesucristo fue el que murió por nosotros para salvarnos. Por eso Correcto. la Jesucristo es tengamos el como un único espejo que miremos para intermediario. que no. Correcto, Jerónimo. Por eso es bueno estudiar la Sagrada Escritura y tener la Sagrada Escritura en mano, porque muchas religiones van a salir así, contradiciendo. Una vez me dijo un amigo, y vos sabés que María tuvo más hijos. No salió, porque yo no anduve con ella. Allá, pregúntale a ella, si entramos al cielo, preguntémosle a ella si tuvo más hijos. Entonces, el hombre se puso como molesto. Entonces, pues que hay veces, hay personas que te hacen preguntas que no va a la Sagrada Escritura para ver hasta dónde llegas de tu sabiduría, pero por eso Dios nos presenta la Sagrada Escritura para que nosotros las estudiemos y así demos la respuesta correcta. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Jerónimo. Adrián, tienes tu mano levantada. Adelante. Sí, amado hermano, pastor. Lo que pasa es que hay eh, muchas falsas doctrinas y ya con las redes sociales, por ejemplo, hay un pastor católico, un sacerdote que le dicen Toro, creo que es de Norteamérica, México específicamente, y hace unas interpretaciones, no sé en verdad qué tipo de versión bíblica utilizan, pero es como dijo el hermano antes, utilizan estos textos bíblicos como que María le dice a Jesús que se acabó el vino, y entonces utilizan esos textos para sacarlos de contexto y confunden mucho a las personas, y cuando uno va a presentarle el evangelio, las personas sin conocer, pero solamente oyendo al hombre, entonces confundidas refutan, ¿no? Y uno a veces queda como sin argumentos porque ¿qué puedo decirles si están utilizando una Biblia, una versión diferente a las nuestras? Y uno para no entrar en conflicto simplemente se calla, por decirlo así, hermano, porque yo tengo la Reina Valera, utilizo varias versiones, me apoyo en la Reina Valera porque me gusta apoyarme en ella, pero eso depende en el texto bíblico donde se estén apoyando las personas, más bien las versiones bíblicas. Correcto.
Correcto, correcto. Por eso es tan importante que tengamos presente estos versículos que nos dicen sobre solo hay un intermediario. No podemos interpretar habíamos hablado de esto del principio de nuestras clases. La Biblia es un libro completo en su totalidad, el plan de salvación, ¿verdad? Al principio al final. Si hay algo en un versículo que como que no nos queda muy claro, tenemos que interpretar la Biblia dejando que se interprete a sí misma. En otras palabras, si la Biblia nos dice que solo hay un intermediario entre los hombres y que esa persona es Jesús, no podemos, como tú dices, sacar versículos fuera de contexto que parecen que están hablando de esto, pero no, tratando de hacer una falsa doctrina. Tenemos que dejar que la Biblia se interprete a sí misma y por eso leemos los versículos que tenemos presentes, que nos edifican y nos dicen que solo hay un mediador entre los hombres y que por medio de él y su sacrificio perfecto es que tenemos esta relación directa, personal con Dios. Muy bien, Adrián, excelente. Jesús, adelante, tienes tu mano levantada. Bien, hermano, este tema es un poquito fuerte, ¿no? El de María, ¿no? Yo tuve un caso con un sacerdote que entré a un banco, pero había una imagen de San Antonio, ahí le echaban monedita y eso, y él estaba recogiendo la monedita. Yo le pregunté que por qué él hacía eso, porque eso es idolatría, a él no le gustaba eso. Él me dijo, ¿tú tienes hijos? Yo le dije, sí. ¿Tú te pones bravo porque alguien le hace un cariñito a tu hijo? Yo le dije, no, pero en este caso, esto es idolatría porque la adoración solamente se le da a Dios y solo dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tal adorador es necesario que le adoren. Pero en el caso de María, ¿no? En el caso de María, a mí me llama la atención María porque, claro, todo creyente cristiano de verdad debe respetar a María y dirigirse a ella con mucho respeto, porque como usted dijo ahorita, es la sierva del Señor que dio a luz a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, hay gente que se dirigen a María de una manera muy trillada, ¿no? Y dicen cosas tremendas, siendo cristianos, no puede ser, tenemos que respetar las cosas santas, las cosas del Señor. Pero me llama la atención María cuando dice, engrandece mi alma Dios, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque han mirado la bajeza de su sierva, ahora todas me dirán bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el Altísimo. Entonces ella se llama sierva del Señor y ella dice, engrandece mi alma a Dios mi Salvador. Y ella estaba reconociendo que ese hijo que iba a dar a luz también era el Salvador de ella, porque María como humano que era, necesitaba un Salvador, necesitaba arrepentirse, necesitaba. Y allá en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14, vemos que María con los otros discípulos y los hermanos del Señor, después de la resurrección de Jesús, perseveraban en unánime en oración y ruego, dice la palabra, con María y con sus hermanos y los discípulos, dice Hechos 1:14. Entonces, yo creo que esa sierva, o sea, María, la madre de Jesús, es una santa, una mujer de Dios, pero no puede ser intermediaria entre Dios y los hombres, porque solamente Jesucristo es el que tiene esa potestad, pues. Muy bien, correcto. Nuevamente hago referencia a que a María la respetamos, pero nuevamente la gloria y alabanza de nuestra salvación, de nuestras personas, de nuestro regocijo, pertenece solamente a Dios. Dios es un Dios celoso y no dejará que nadie más tome su gloria y su alabanza por él. María hace el reconocimiento como nos había compartido Jesús nuevamente, había mencionado anteriormente, de que ella necesitaba un Salvador, de que ella no era una persona perfecta. Así como ella es santa, así déjame te digo, cada uno de nosotros es santo por medio de la sangre que fue derramada sobre cada uno de nuestros corazones, sobre cada una de nuestras almas, por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Eres santo al 100% delante de los ojos de Dios, porque la sangre de Cristo está derramada por encima de ti, así también como fue derramada por encima de María, así también como fue derramada por encima de Moisés, así también como fue derramada por encima del rey David, por todas esas personas que tuvieron fe y confiaron en Dios, en el Mesías, en Jesucristo.
Sigamos adelante, Raúl, tienes tu mano levantada, adelante. Me disculpo, profesor, pero quería aclararle al hermano que el sacerdote Luis Toro es de aquí de mi estado, del estado Táchira, de Venezuela. Y el problema no es por las versiones que utilizan, no. El problema, porque las versiones en sí todas dicen lo mismo, ya sean porque son traducciones literales o contextuales o dinámicas, pero lo que dicen es lo mismo. El problema está que cuando se saca un versículo fuera de contexto y se pica en muchas partes y se manipula ese versículo, es donde se saca una doctrina que no es la correcta. Esa es mi respuesta para el hermano. Correcto, muy bien, Raúl. Excelente. Y nuevamente hacemos referente, la Biblia, para cada uno de nosotros que nos tenga presente, este es el plan de salvación de Dios. Lo voy a seguir diciendo siempre. ¿Qué es la Biblia? El plan de salvación de Dios. No te responde todas las preguntas del mundo, pero como es el plan de salvación de Dios, lo leemos completo en su totalidad y no sacamos ni un versículo a lo loco y decimos que esto es una doctrina, pero dejamos que la Biblia se interprete a sí misma y se colabore y se autoidentifique a sí misma y nosotros no determinamos doctrinas, pero aceptamos las doctrinas que son compartidas por medio de la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios. Sigamos adelante y de hecho deme un momentico que está que se me descarga mi computadora y les quedaría muy mal si se me apaga en medio de la clase y todavía nos falta un tema que hablar. Para terminar la clase de hoy vamos a compartir esta pregunta. Considera esta situación. Su amigo usa este versículo para decir que no debemos tener cruces en nuestras casas e iglesias. Nuevamente los versículos anteriores de decir no hay que darle gloria a otra cosa, no hay que darle ni crear esculturas de madera, ni de metal, ni tener ídolos, etcétera, etcétera. Los dos primeros mandamientos. Tu amigo usa estos versículos para decir que no debemos tener cruces en nuestras casas e iglesias. ¿Cómo le respondes a esta persona? ¿Cómo le respondes a esta persona? Gabino, adelante. Yo le respondo que la cruz pues no es un amuleto, ni es una arma, ni algo que debas de exhibir, ni una joya, solamente que es un compromiso entre tú y Dios para darle gracias a Él, pero puedes utilizar la cruz no como para adorarla ni orarle, simple y sencillamente como un adorno en tu casa. Muy bien, excelente. Nuevamente el versículo que hacemos referente se encuentra en Éxodo 24 y dice, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Y cómo le contestamos a estas personas? No es un amuleto, no es algo místico, es algo representante de lo que significa seguir a Dios. ¿Prohíbe Dios el hacer cualquier imagen con este mandamiento? La respuesta es no. Consideremos Éxodo 26, capítulo 30, versículo 30 al 31, que dice, y levantarás el tabernáculo según el modelo que te fue mostrado en el monte. Harás también un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, bellamente trabajado y con querubines. El tabernáculo fue una institución, era el lugar de adoración para los israelitas, donde los querubines son un tipo de ángel. Dios quería que se adornara su tabernáculo con imágenes, con formas. ¿Estaba pidiendo algo pecaminoso Dios al haber pedido esto? La respuesta es no. La prohibición de hacer imágenes es una explicación del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si las imágenes que hacemos son nuestros ídolos, si seguimos una foto, si seguimos una cruz, un pedacito de madera, si estas imágenes se forman nuestros ídolos, entonces estamos quebrando el mandamiento de Dios.
De lo contrario, estamos libres de hacer todo tipo de imágenes. En otras palabras, tú puedes tener una foto de Jesús una interpretación, una foto de Jesús en tu muro, tú puedes tener una cruz. ¿Por qué? Porque tú no estás reverando o alabando la foto, la marco, el pedacito de madera, pero es el principio, reverando el mensaje, el recordatorio de la persona que sacrificó todo por ti. Y nuevamente hacemos referente al tabernáculo, el lugar, el templo de oración que estaba inscrito con imágenes de querubines para alabar y reverar al Dios verdadero, a solamente el Dios. Tenemos problemas, por ejemplo, cuando hay fotos de santos o fotos de pastores o de iglesias y las personas empiezan a adorarle a estas fotos, a estas escrituras, a estas velitas, etcétera, etcétera. Con eso sí decimos que hay un problema bastante grande. ¿Quiere Dios que usemos cruces como algo supersticioso? Muchos, yo soy un fan del fútbol, a mí me gusta el fútbol y Colombia estaba jugando hoy contra Argentina. Y había un jugador que tenía esta cruz y que justo antes de salir al campo a jugar, besó la cruz y se hizo la crucifixión y como que la levantó a los cielos, así como algo supersticioso, como que Jesús, ayúdame a ganar esta carrera o ayúdame a ganar este juego. ¿Quiere Dios que usemos cruces como algo supersticioso? La respuesta es no. Cuando tú empiezas a utilizar esta cruz, que es el sacrificio de Dios, ¿verdad? Como si fuera un amuleto de buena suerte, estás yendo en contra del primer mandamiento de Dios. La imagen no va a proteger mágicamente a nuestros hogares de ladrones, no nos va a ayudar a ganar un partido de fútbol, no nos va a mejorar nuestro estatus de vida. La imagen no va a hacer nada por ti. Esa crucecita, ese pedacito de madera no va a hacer nada por ti. La imagen en sí no se debe de usar de forma supersticiosa. Dios es nuestra fortaleza y refugio. Nuevamente repito, Dios es nuestra fortaleza y nuestro refugio. Primera de Timoteo 4:7 nos advierte acerca de usar las cosas de forma supersticiosa. Dice, desecha las fábulas, las fábulas profanas y de viejas y que lastiman a tu cuerpo y te ejercitan para alejarte de la piedad y del amor. En otras palabras, hacemos referente a las cruces, nuestras fotos, nuestras imágenes, los versículos en la Biblia que a veces ponemos en muros, no son para que nosotros los utilicemos de amuletos de buena suerte o de una forma mágica o supersticiosa. ¿Cuál sería entonces una buena razón para poner una cruz en nuestro hogar? Muchos creyentes tienen cruces y otros símbolos religiosos en sus hogares para recordarse a sí mismos y a otros sobre las verdades de la Biblia y el gran amor de Dios por nosotros. Son un recordatorio. Las imágenes, las cruces, las fotos de los versículos de Jesús, etcétera, etcétera, son nada más que un recordatorio de la bendición tan grande que fue el amor inmerecido por Dios implantado en nuestros corazones por medio de la fe, gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Tenemos ejemplos de esto, de este comportamiento en la Biblia también, cuando Dios secó el río de Jordán de forma milagrosa para que los israelitas pudieran cruzar a la tierra prometida. Y les dijo, cuando toda la gente terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, déjenme ver si tengo el versículo aquí está. Cuando toda la gente terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, elijan ustedes de entre el pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y díganles que tomen 12 piedras del medio del Jordán, de donde están parados los sacerdotes, y que se las lleven y las pongan donde van a pasar la noche. Josué llamó entonces a los 12 hombres que había escogido entre los hijos de Israel, uno para cada tribu. Pasen ahora delante del arca del Señor nuestro Dios, hasta la mitad del Jordán, y tome cada uno de ustedes una piedra y échensela en el hombro, una para cada tribu de los hijos de Israel. Cada una de ellas será una señal, un recordatorio. Y el día de mañana, cuando los hijos les pregunten a sus padres, ¿qué significan estas piedras? Ellos les responderán, cuando el pueblo cruzó el Jordán, las aguas del río se partieron en dos delante del arca del pacto. Así que estas piedras son para que los hijos de Israel recuerden siempre lo que aquí pasó. Josué 4, versículos 1 al 7. Nuestras imágenes, nuestras cruces, nuestros recordatorios son recordatorios, señales que nos
vienen a la cabeza y llenan el cuerpo y la mente de estas imágenes tan vivas que fueron la muerte, la crucifixión y la resucitación, la ascensión de Cristo cuando vino a la tierra, ¿verdad? Hacemos todo referente no para adorarlo, no para tener en esta cruz un amuleto buena suerte, pero para recordar el sacrificio inmerecido que fue pagado en la cruz para cada uno de nosotros. Antes de llegar al repaso de la lección, veo que hay manos levantadas. Preguntas o comentarios sobre lo que acabamos de compartir en esta parte del curso. Gavino Sánchez, adelante. Perdón, pastor, es que dejé la mano arriba. No hay ningún problema. Jesús Hernández, adelante. Sí, hermano, pero cuando dice ahí en el primer mandamiento, no te harás señal, imágenes de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo, debajo de las aguas, ni en las aguas. También dice en el Antiguo Testamento, por la ley, dice el Señor, no harás conmigo imagen de madera, de piedra, de bronce, de hierro. Y el Nuevo Testamento dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca al Padre Creador. Y acuérdense que los samaritanos tenían 2 becerros de oro, y los 10 tribus se habían convertido en idólatras. Y entonces, así el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En cuanto a la cruz, la cruz no era un lugar muy apropiado para las personas. La cruz era la pena capital para los malhechores. Bajo el Imperio Romano crucificaron 2 ladrones al lado de Jesús, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y a él lo condenaron como un malhechor, pero él murió por nosotros. Ahora, la cruz era un lugar de tormento, de castigo, de muerte. Ahora en el cristianismo, la cruz es un símbolo de redención, un símbolo de donde murió Cristo, donde el Señor pagó por nuestras culpas con su cuerpo y con su sangre para redimirnos del pecado. Entonces ahora nosotros usamos la cruz como un símbolo de redención, no como un amuleto, nada de esas cosas. Pero en cuanto a las cosas del Antiguo Testamento, que hará el propiciatorio de esta manera y pondrá los querubines así tal, eso era una sombra de lo que había de venir. Y acuérdense que el fin de la ley es Cristo para salvación a todo aquel que cree. Correcto, Jesús. Nuevamente haciendo referente a lo que acabo de compartir con ustedes, el recordatorio de que no adoramos, no utilizamos de una forma inapropiada, de una forma supersticiosa y majestuosa las imágenes, los recordatorios de Cristo. La cruz, los versículos, las fotos nos ayudan para caernos en cuenta sobre el acto redentor que hizo Jesús en la cruz. No es para adorar ese pedacito de madera y someternos a ese pedacito de madera, absolutamente no. Ahí es cuando empezamos a tener problemas dogmáticos y problemas teológicos. El problema es no tendrás otros dioses delante de mí y no adorarás a ningún otro dios delante de mí. Muchas casas, muchos lugares supersticiosos utilizan estas imágenes de dioses, de Buda o imágenes de la Virgen María o de otro santo, etcétera, etcétera, y adoran a estas imágenes, o sea, se empiezan a adorar al Buda, empiezan a adorar a un cordero o a una vaquita o lo que sea, y eso no se puede hacer. Dios no quiere que hagamos eso, Dios quiere que lo honremos que lo oremos a Él y lo respetemos a Él en espíritu y en verdad. No podemos ponerle rostro a Dios el Padre eh, nada más aparte, sino por medio de Jesucristo, nuestro Redentor. Y por eso utilizamos el recordatorio de la cruz. Y nuevamente hago referente a eso, el recordatorio de la cruz no es un amuleto supersticioso, pero nos da la oportunidad de poder compartir el mensaje del Evangelio con otra persona. Cuando alguien te vea con un collar de la cruz y te diga, mira, ¿y esa cruz qué significa? Les dices, no me lo vas a creer, pero el Dios creador del mundo envió a su único hijo por mí para morir por todos mis pecados y me dio la salvación. Eso es lo que significa, etcétera, etcétera, etcétera. Un tema de conversación. Jerónimo, ¿alguna pregunta sobre los temas de los que acabamos de compartir antes de cerrar nuestra clase el día de hoy? Sí, profesor. Lo que Adelante.
como nos dice Pablo, el hermano Pablo en la primera carta a Corintios 1:18, donde dice que de Dios, porque la cruz, como dice usted, no es un amuleto, recordar que escrito, ahí fue crucificado, muerto, ¿ves? Ahí lo crucificaron, ahí lo mataron y ahí derramó su sangre. ¿Para qué? Para limpiar todas mis culpas mías. Y esa cruz me hace recordar que Cristo fue el que cumplió la ley perfecta que yo no pude cumplir y a la fecha no la puedo cumplir la ley. Y Cristo la cumplió y por eso es que tenemos la salvación eterna, porque ahora lo que tenemos que hacer es obedecer y reconocer la Sagrada Escritura, la cruz, que es donde Cristo murió, donde Cristo dio tu pecado, donde Cristo clavó aquellos pecados que nosotros no podíamos pagar y no podíamos cumplir esa ley. Solo Cristo fue el único perfecto. Por eso es que ahora entramos, tenemos una esperanza perfecta por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, Jerónimo, excelente. Cerramos con el repaso de la lección. ¿Qué protege Dios en los dos primeros mandamientos? ¿Qué protege Dios en los dos primeros mandamientos? Hago la pregunta a ustedes. ¿Qué protege Dios en los dos primeros mandamientos? Bueno, yo creo, profesor, que Dios lo que está protegiendo ahí, ¿no? Al pueblo para que no se conviertan en idólatras y no le den la gloria a otro Dios, porque no hay otro Dios, solamente Él es el verdadero Dios. Lo que pasa es que el pueblo, los demás pueblos, las demás naciones, incluso el mismo pueblo de Israel, estaban adorando lo que no era Dios. Y Dios le está enseñando que la verdadera adoración. Y a través de ese pueblo iba a enseñar a todos los demás pueblos de que la idolatría es pecado. Eso es lo que yo creo ahí, que está protegiendo esa parte ahí, la comunión con Él también, porque los idólatras no irán al reino del cielo, dice la palabra del Señor, que ningún idólatra entra al reino del cielo. Muy bien, excelente. Si no lo han escrito todavía, pongan papel y lapicero o espero, o pencil, no sé cómo lo llamen en su país, porque esas son preguntas del proyecto final. ¿Qué protege Dios en los dos primeros mandamientos? En el primer mandamiento, Dios protege la gloria del único y verdadero Dios. Recordamos, el primer mandamiento no es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo que Dios protege es la gloria del único y verdadero Dios. Número 2, el segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el segundo mandamiento protege el nombre divino de Dios. Protege el nombre divino de Dios, que hay que respetarlo, alabarlo, porque Dios no es cualquier persona X, no es Pablito, Pepito, Jiménez, etcétera. Es el Dios que nos salvó de nuestro pecado, que creó todo a nuestro alrededor y que nos da bendiciones todos los días de nuestras vidas. Y por eso lo bendecimos, lo adoramos y glorificamos con respeto y con amor. ¿Qué hemos Entonces, aprendido? decir chiste, profesor, decir chiste con el nombre de Dios, echar cuentos y cuestiones como hacen algunos por ahí que se ponen a echar chistes con el nombre de Dios, entonces eso es pecado. Correcto, estás rompiendo el primer mandamiento. Si tú estás utilizando el nombre de Dios de una forma que no es para hacer un buen propósito, en otras palabras, para no llevar a otras personas a conocer su nombre por quien es, que es el Salvador y Redentor de cada uno de nosotros, estás rompiendo el primer mandamiento, y al romper la ley moral de Dios, estás cayendo en tentación, estás cayendo en pecado. Habíamos hablado sobre el mentir, el jurar, el prometer, el maldecir, utilizando el nombre de Dios, que muchas personas lo utilizan de esta forma, al decir: oh por Dios, o al decir Dios, maldita sea, etcétera, 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 utilizando de estas formas que no son apropiadas para el buen propósito. La forma que lo utilicé hace poquito es para enseñarles a ustedes formas de las cuales no se debe
evangelizar, no con el propósito de caer en pecado o en tentación. ¿Me hice entender? ¿Sí quedé claro? Tomaré eso como un sí. Amén, pastor. Amén. La tarea, antes de cerrar con una oración, les recuerdo que la tarea la voy a publicar por el grupo de WhatsApp. Nuevamente es ver el video y responder las preguntas. A la hora de contestar las tareas, yo no les voy a chequear la tarea, pero si no hacen la tarea, van a quedar en una forma que no es beneficiosa de ustedes a la hora de tomar la clase en vivo, porque vamos a hacer preguntas y hablar de temas que son referentes de la tarea, y por eso es importante que para el beneficio de ustedes, de su acto personal, movidos por la fe, sean fielmente al contestar las preguntas del video y las preguntas de la tarea que compartiré con ustedes por el grupo de WhatsApp. La grabación de la clase también la compartiré por el grupo de WhatsApp. Les recuerdo que en cualquier momento, si tienen alguna duda o cualquier otro comentario, me pueden escribir por mensaje directo en WhatsApp. Yo compartí y como seguiré compartiendo mi número personal con ustedes, para que a la hora de que tengan una duda o un comentario me puedan escribir y podamos aclarar cualquier cosa que hablamos en nuestra clase en vivo. Por cuestiones de trabajo a veces se me hace muy difícil responderles inmediatamente, pero con la obra de Dios haré lo mejor posible para que como maestro yo pueda conectarme con ustedes y aclarar cualquier duda. Cerramos hoy con una oración y oramos todos juntos. Padre, te damos las gracias por habernos reunido esta noche. Te adoramos y te glorificamos, Señor, porque tú eres el único y verdadero Dios. Solo tú mereces gloria y alabanza. Solo tú te has revelado en la Escritura y has hecho tu nombre conocerse a todas las naciones del mundo. Señor, ayúdanos a no caer en tentación, ayúdanos a no tener ídolos en nuestros corazones, abstractos o físicos que nos alejen de ti. Ayúdanos, Dios, a tenerte miedo de una forma amorosa por lo grande y poderoso que eres con nosotros, a no utilizar tu nombre en vano y a utilizar tu nombre de una forma con la que podamos proclamar todas las buenas obras que has hecho y todas las bendiciones que has hecho para cada uno de nosotros y por la humanidad. La bendición y el milagro y la obra más grande que ha sido el sacrificio de tu único Hijo en la cruz para el perdón de cada uno de nuestros pecados. Bendícenos, Señor, bendice a cada una de las personas que vino a este estudio bíblico. Danos paz, danos gozo, danos alegría mientras seguimos aprendiendo de tu palabra y mientras seguimos compartiendo este tiempo como hermanos en Cristo. Todo esto y más lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que murió por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias por venir. Les mando un abrazo gigante y nos vemos el jueves para nuestra siguiente clase. Buenas noches, Bendiciones. profesor. Bendiciones. Buenas noches, Dios buenas bendiga, noches. profesor. Dios bendiga, hermanos. Profesor, Dios le Feliz bendiga. noche. Nos vemos, pasen linda noche.